Dando comienzo a la parte medular de esta sesión, cedo la palabra a la señora representante nacional por el departamento, la senadora Zulimar Ferreira, que tal como se leyó, está prevista su intervención. Muy amable. En ese andar corajeando, con una antorcha en el rostro, y el montón abre caminos, y en ese montón, nosotros. Agradezco el honor que me concede esta Junta de poder estar aquí con ustedes, en este recinto símbolo de la democracia y orgullo departamental, en este recinto representativo del pueblo tacuaremboense, de este pago corazón del paisito, el pago más grande y el más lindo de la patria. El honor que se me concede además por estar en una sesión solemne en homenaje a una persona importante para nuestro país y en lo personal una persona importante en el permanente reciclaje de mi existencia como militante política, el ser político, condición que jamás debería ser disociada del ser humano, del ser social, de los valores éticos y los principios ideológicos. Gracias, señoras edilas, señores ediles, a los salientes, a los que asumirán en unos días. Les deseo un hermoso periodo que sea muy activo, que sea muy dinámico en favor de Tacuarembó. Muchas gracias especialmente al edil Justino Sánchez por esta instancia. Gracias a las autoridades, las saludo, les agradezco, a la prensa, a los funcionarios y a las funcionarias. Señor Presidente, señor Intendente. Cuando se deben decir palabras de recuerdo de alguien como Mujica, que representa cosas bien distintas para cada uno, una se pregunta sin duda si será capaz de generar un discurso que contemple la semblanza en su justa medida y acorde a la representatividad. Porque más allá del compañero o del adversario, no dudo que coincidimos en que Mujica fue uno de los políticos más importantes de este país. Lo seguro que en el acierto o en el error, Mujica no pasó para nada desapercibido, porque Mujica marcó a fuego valores y principios que permanecerán por mucho tiempo en el ADN del pueblo uruguayo. Porque cada pedacito de Mujica, de la vida de Mujica, tiene hondo contenido. Y cada uno priorizará cuál es la etapa que le quiere brindar su opinión, la valoración que le parezca. Cada quien tendrá la libertad de ser el admirador o el verdugo. ¿Y qué pedacito de vida de Mujica debería elegir para enfocarme en un homenaje? La del joven canario, amante de las bicicletas, de las motos, al muchacho militante blanco, al tupamaro, al guerrillero, o al rehén, al preso, al militante de base, al legislador o al presidente. Creo que todos los trocitos de vida de Pepe son inseparables y más aún inseparables de la gente, inseparables de los libros, de la tierra, de la vida en todas sus formas. Yo decido que quiero recordar al hombre común, al hombre despojado de la necesidad de las apariencias, al hombre despojado del odio, al Pepe que compartía el banco de madera y el tabaco, al que plantaba flores, al Pepe que nos vio crecer, que vio nuestras miserias, nuestros individualismos y también nuestro crecimiento, nuestras fortalezas. Por eso él nos hablaba de la forma en que lo hacía y tenía la potestad para hacerlo, y nos hablaba como si nos conociera a cada uno. Parecía que cuando hablaba lo hacía de forma personal, como si supiera lo que estábamos pensando y de la forma en que estábamos actuando. Pepe marcó para muchos y muchas un antes y un después en la forma de concebir la política, la mirada en la forma de aplicar las políticas territoriales, su compromiso en las necesidades del interior profundo y la sensibilidad de querer transformar la crueldad histórica que caía en la espalda de hombres y mujeres del campo. Se esforzó en hacernos comprender el camino que tomamos para cambiar una realidad naturalizada, que no es lo mismo
que sea algo natural, porque no es natural que un peón rural duerma en las mismas condiciones que los perros, que trabajen muchas horas y que ganen sueldos miserables. Con ese sentido fue que Pepe, como presidente, intentó comenzar a descentralizar los recursos humanos, económicos, del Ministerio de Ganadería, por ejemplo, y procuró que los productores se organizaran y decidieran en torno a las mesas de desarrollo rural. Entendía que la gente del interior necesitaba recursos, capacitación, que el trabajo es esencial en la vida de las personas y para ello era necesaria la formación, la educación, y fue porfiado con la creación de la UTEC y con el fortalecimiento de la universidad en el interior. El tratar de aplicar la descentralización real generó un diálogo importante con las intendencias para resolver viejos temas como lo de las patentes, las deudas con la UTE. Se enfocó en los temas de salud, la electrificación rural y la vivienda rural. Escuchó a todos y respetó a todos y cumplió los mandatos populares como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la compra y venta y cultivo del cannabis bajo regulación del Estado, la legalización del matrimonio igualitario. En su gestión se dio una disminución histórica de la pobreza, del aumento del empleo, del aumento de los ingresos y el salario mínimo nacional. Por primera vez en Uruguay, el 50% de los estudiantes universitarios fueron hijos de padres y madres que no eran universitarios. Los primeros hijos e hijas que llegaban a nivel terciario después de generaciones y generaciones de familias. El Pepe abrió porteras. Nadie le cerró las puertas. Fue bienvenido en todas las casas, en todo el país, sin importar el color de sus divisas. Fue respetado por hombres y mujeres de bien, aunque no fueran de su partido. Y Pepe también los respetó, los escuchó y les dio el lugar de importancia que como pueblo se merecen. Procuró motivar en nuestra mentalidad de servicio la solidaridad y dio el ejemplo con ello. Donó gran parte de sus ingresos y vivió con lo necesario, con lo elemental, brindando todo lo que pudo a los más vulnerables. Nos motivó con la quijotada del plan Juntos y por un tiempo ayudamos gente, juntos, las instituciones, los sindicatos, las empresas, las personas voluntarias. Haciendo una pequeña diferencia para muchos, pero enorme, para el que solo tiene una pieza donde duermen 10, para el que no tiene un baño, para el que se le llueve el techo y se le enferman los gurises. En la última reunión que participé, donde estuvo Pepe, ya bastante enfermo, dijo algunas cosas sencillas, pero que evidenciaba un análisis hondo de la realidad, de los procesos históricos, de los cambios de época. Nos dijo algo respecto a que hubo un tiempo donde ellos creían que podían cambiar el mundo y que en ese momento parecía más sencillo, y tal vez era más sencillo transformando las formas de producción y de distribución, pero que en nuestras nuevas formas de cambiar el mundo, en otros tiempos, con otros paradigmas, en otra realidad, debe ser parte de un proceso que debemos construir nosotros mismos, con nuestros propios métodos y cometiendo nuestros propios errores, no los errores de ellos, y aprender de nuestros errores. Nos dijo que cambiar un poquito la realidad de algunos también era una acción revolucionaria, que debíamos hacer lo necesario para cambiar aunque fuera un poco la realidad de los que se pueda, de los que están más jodidos. Como siempre nos habló de la vida, del valor de la vida, de la felicidad que él definía como un estado que está dentro de cada uno y no en las cosas que se pueden comprar, trabajar y trabajar para ganar más y comprar más y pagar más, perder tiempo de calidad con nuestros afectos para alcanzar un estándar de confort y bienestar impuesto por la sociedad de consumo, el capitalismo llano y puro, ganando deliberadamente la batalla de nuestras mentalidades. Paradójicamente, lo extraordinario de Pepe es que simplemente fuera Pepe, el que se transformó en una figura mundial, un líder para muchos en muchos países del mundo y sin embargo siguió siendo el Pepe,
el de la chacra, el Pepe al que se le acercaban los perros callejeros para saludar, el Pepe respetado en todo el mundo, el del mensaje esperado. Cuando Pepe hablaba se hacía un silencio casi imposible. Lo increíble era el silencio. Lo increíble era el amor que le tenían los niños, el modelo que significaba para los adolescentes, el respeto hasta de los enemigos. Lo esencial de Pepe es que Pepe era yo, y era el otro, y era la vecina de al lado, y era el paisano. Alguien dijo que el Pepe era nuestro propio espejo. El Pepe que hablaba de la misma forma a un periodista, a un empresario o un cuidacoches. Era como uno, como una en muchos aspectos, y era lo que muchos quisiéramos ser, y tal vez nunca podamos. Tal vez nunca tendremos la valentía de vivir a lo Pepe. Tal vez nunca tengamos la humildad y la dignidad necesaria para ser como Pepe. Tal vez, y casi seguramente, nunca podamos llegar a un estado de grandeza tal y erradicar nuestros odios hacia lo odiable. Pero si al menos pudiéramos lidiar un poquito con las sencillas cosas de la vida, si al menos tuviéramos la capacidad de transformar la realidad de un puñadito, si al menos fuéramos capaces de mirar un poco más allá de nuestros egos, tal vez podamos mantener la llamita prendida de lo que realmente importa, y nuestros interiores y su gente sería la prioridad en nuestro accionar político, y nuestra tierra sería venerada y nuestra, y la felicidad sería tan fácil de perseguir, livianos, sin mochilas, como él decía. Pepe pasó por esta vida como un ventarrón, sin medias tintas, desafiante, retador, sensible hasta el tuétano, auténtico sin dudas, el más auténtico. Y a veces la autenticidad incomoda y a veces moviliza. Muy querido y también odiado, pero nadie puede negar que Pepe es una marca registrada uruguaya, una marca profunda en los corazones y en la razón de nuestra cultura y un regalo de sencillez al mundo, a este mundo tan cambiante, de tanta locura y a la vez tan terriblemente lúcido. Pepe se fue con ganas de más vida, se fue con las manos llenas de colores, se llevó todas las voces, se fue despacio y liviano como la flor del diente de león y nos dejó tanto para pensar, más dudas que certezas seguramente, más desafíos que logros, pero con las herramientas para construir los sueños de un mundo mucho más feliz para todos y para todas. En mayo, a los 89 años, Pepe falleció. El corazón de su pueblo se quedó mudo y con una sensación de soledad, como suele pasar cuando nos sueltan la mano en un lugar oscuro y desconocido. Cuando ese día en la sesión de la Cámara supimos la noticia, simplemente no pudimos seguir. Los compañeros nos juntamos sin entender qué hacer, como perdidos. Nos encontramos con los gurises armando banderas, pintando pasacalles, claros, callados, tristes, tan tristes que es difícil describir. Creo que aún no se inventaron las palabras para ese sentimiento. Tal vez ni existen y capaz que es mejor así. Empezamos a recibir llamadas de periodistas, de legisladores de distintos países para saludar, para hablar. Y en los informativos del mundo daban la noticia y Uruguay estaba en el mundo porque Pepe honró a su país, mostrándolo con orgullo al mundo y abrió las puertas y los mercados y le dio prestigio a nuestro paisito, con su ética y con su estética. El pueblo acompañó su féretro a pie durante varios kilómetros, acompañó a Lucía, su amor, su compañera, nuestra compañera. Seguimos al féretro llevado por caballos en una hermosa carroza y durante 2 días permaneció el pueblo en una fila eterna para despedirlo en el Palacio Legislativo. Y simplemente se fue. Así de definitiva es la muerte, así de implacable y terca es la muerte. Y en ese momento me vino a la memoria una poesía de César Vallejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto, pero el cadáver ay,
siguió muriendo. Se le acercaron dos repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Los vio el cadáver, triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Entonces, ya despojada de tanta soledad, de sentirme como a la deriva, comprendí que ese mar de pueblo, ese río infinito de gente común, era don José Pepe Mujica, lentamente caminando. Hasta siempre, compañero Pepe Mujica, y muchas gracias a todos y a todas.